Bueno, en este video vamos a estar construyendo desde cero el concepto de la integral indefinida. Antes de adentrarnos a lo que vienen siendo las integrales indefinidas, me gustaría revisar el concepto de diferencial, el cual está muy relacionado con las derivadas. Por lo tanto, vamos a recordar qué era una derivada. Para esto, realizaremos rápidamente un proceso similar al que hicimos justamente al demostrar lo que era una derivada. Y para ello, recordemos que las derivadas se relacionan con las razones de cambio y las razones de cambio se asocian a las pendientes de una recta. Por supuesto, las pendientes son intrínsecas de las rectas o de las funciones lineales. Por lo tanto, son las únicas con las que directamente podemos obtener una razón de cambio. Esto quiere decir que para funciones cuadráticas, para funciones cúbicas o para cualquier otro tipo de función de grado n, pues esto no sería posible, no tendríamos solo una sola razón de cambio, sino que tendríamos varias. Y por este problema es que surge la necesidad del concepto de derivada, ¿no? Entonces recordemos que podemos tener acá un plano cartesiano y por supuesto tener la gráfica de una función f de x. Imagínate que tenemos el punto P, que es este puntito de acá, y sobre este punto voy a estar trabajando. Yo quiero calcular cuál sería la razón de cambio instantánea, puntual, únicamente para este punto P. Sin embargo, como bien mencionamos al comienzo, para que yo pueda calcular esa razón de cambio, pues yo necesito forzosamente una recta, ¿de acuerdo? Una función lineal. Y pues en este espacio en el que nos encontramos, que solamente contamos por el momento con un punto, pues por ejemplo, podrían haber varios puntos que yo podría utilizar para construir una recta y por lo tanto encontrar la pendiente. Puedo, por ejemplo, poner un punto aquí, trazar la recta y de esa forma encontrar pues la razón de cambio, o puedo poner otro punto acá y encontrar esa pendiente, o poner otro punto aquí abajo. Sin embargo, pues lo más conveniente y lo más sencillo sería utilizar otro punto que pertenezca a la gráfica de esta función f de x. Con este otro punto voy a construir, por supuesto, una recta, como lo vamos a ver a continuación. Hay que destacar que estos dos puntos, el punto P tiene coordenadas x1, y1 y el punto Q tiene coordenadas x2, y2. Por supuesto, vamos a trazar la recta que une estos dos puntos y para este momento tú debes saber que esta recta es conocida como la recta secante. Voy a volver a aclarar que este punto Q es solamente auxiliar, ¿de acuerdo? Tenemos que considerar que para obtener la pendiente de una recta, pues para hacer los cálculos más sencillos tenemos que considerar dos puntos que pertenezcan a esta recta. El punto P, que es el de mi interés, y el punto Q, que lo propusimos para poder encontrar pues dicha pendiente. Por supuesto, vamos a establecer ciertas notaciones, por ejemplo, que la diferencia entre las distancias x2 y x1 la vamos a llamar delta de x, como puedes estar observando aquí, y lo mismo va a pasar para la distancia en el eje de las y de las ordenadas, cuya diferencia y2 menos y1 se va a expresar como delta de y. Esto se hace por notación para no sobreescribir la ecuación, ¿de acuerdo? Pero al final es una diferencia entre dos distancias, x2 menos x1 y y2 menos y1. Entonces, bueno, pues ya conociendo estos dos puntos, el punto P y el punto Q, podemos hallar la pendiente de esta recta secante, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hacía eso? Pues podemos recordar la fórmula de la pendiente de una recta, que es básicamente la diferencia entre las ordenadas sobre el de las abscisas, ¿ok? Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Condensando esta información, delta de y sobre delta de x, y esto como tal es lo que representa la pendiente de esta recta secante, pero mucho ojo, esta pendiente de esta recta secante no es la pendiente puntual o instantánea de P, ya que me involucra a este punto Q. Recordemos que este punto Q era auxiliar, lo utilizamos únicamente para poder construir esta recta secante y de esa manera hallar la pendiente. A esto formalmente se le llama la razón de cambio promedio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente es el promedio entre todo este intervalo, entre los intervalos x1 a x2 y y1 a y2. Pero volvemos al comienzo, lo que a mí me interesaba era calcular únicamente la razón de cambio instantánea, la que hay en el punto P.
Y aquí es donde uno puede preguntarse, ¿cuál es la solución que encontraron los matemáticos? Es una solución muy chistosa. Observa, imagínate que este punto Q, el punto auxiliar, lo vamos a ir acercando a lo largo de la gráfica de la función, poco a poco lo vamos a ir acercando hasta el punto P. Entonces, haz un experimento mental. Mientras yo voy acercando el punto Q, la recta secante también se va a ir acercando. Y por supuesto, las distancias, tanto en las abscisas como en las ordenadas, van a irse reduciendo. Entonces, si lo vamos a ir acercando y lo vamos a ir acercando y lo vamos a ir acercando así hasta que nosotros lleguemos al punto P, pues entonces el punto Q estaría sobre el punto P y la recta secante se habría convertido en una recta tangente, una recta que solo toca a un punto de la función. Y por supuesto, ya tendríamos la recta específica para encontrar la razón de cambio en el punto P. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues que cuando nosotros vamos acercando poco a poco el punto Q hasta el punto P, la distancia de las X empieza a reducirse, empieza a tender a ser cero. Y ese concepto tiene que recordarte a los límites. Tenía que calcular el límite en ambos lados de la ecuación para obtener, ahora sí, la pendiente de la recta tangente. Observaciones importantes. Al calcular el límite, este cociente de distancias se convierte en una sola entidad, ¿de acuerdo? Esto entonces es lo que vendría siendo una derivada, la pendiente de una recta tangente a un punto de la función. Y quiero hacer hincapié en esto último. Básicamente, este cociente delta y sobre delta x representa a la pendiente de la recta secante, ¿de acuerdo? Esta división es lo que representa a la pendiente de esa recta secante, que al calcular el límite en ambos lados, pues se convierte en una derivada, ¿de acuerdo? De esta función. Ahora bien, ¿qué relación había con las diferenciales? ¿Qué es lo que nos interesa saber en este video? ¿Qué es un diferencial? Bueno, pues imagínate que empezamos haciendo algo similar. Imagínate que yo quiero calcular la pendiente de la recta secante. Nuevamente condenso la información con la notación respectiva, pero vamos a hacer un pequeño paso extra. Imagínate que este cociente que representa estrictamente a la pendiente de esta recta secante, imagínate que lo multiplico a ambos lados de la igualdad por delta X. O bien, si nos gusta ser cotidianos, pasamos este delta X arriba a multiplicar con la pendiente de la secante. Y nos quedaría algo como esto. Nota que esta expresión, ojo, ya no representa la pendiente de esta recta secante, sino que esta expresión está igualada a la distancia en el eje de las y, en las ordenadas. Esto me está representando más bien un cambio en las distancias, ¿ok? Entonces, si yo a esta ecuación le saco el límite en ambos lados, voy a obtener lo que se le conocen como diferenciales, ¿de acuerdo? Básicamente, si esta distancia en X tiende a ser 0, pues entonces esta distancia en X va a tender a ser muy, pero muy, pero muy pequeña. Se está reduciendo lo más que te puedas imaginar, está tendiendo a ser 0. Por supuesto, la pendiente de la recta secante también se ve afectada por esta tendencia en X y se convierte en la pendiente de la recta tangente. Y por supuesto, esta distancia en las ordenadas, que también se está viendo afectada por este decremento en las X, se convierte en una distancia muy, pero muy pequeña, que tiende a 0 en el eje de las Y. Entonces, aquí puede uno preguntarse, bueno, Miguel, pero en sí, ¿cuál es la diferencia más grande entre estos dos conceptos? Bueno, que que la derivada representa la pendiente de una recta tangente a un punto de esta función. La derivada es una pendiente, la pendiente de una recta tangente de un punto de la función. Mientras que el diferencial, como se puede estar observando, representa la distancia más pequeña que te puedas imaginar. Lo más pequeño, así como el infinito en el cálculo,
se utiliza para aproximar la distancia más grande que te puedas imaginar. El diferencial es la distancia más pequeña, el elemento más chico que te puedas imaginar, que tiende a ser cero, pero que es diferente de cero. Entonces, esto se demuestra a partir de los cálculos que se presentan en la diapositiva. Ahora, nótese que hay bastante similitud entre una derivada y entre la estructura del diferencial. Uno puede, pues, concluir quizás que este delta x pasa a multiplicar arriba y ya es un diferencial, pero yo te había mencionado lo siguiente, esta expresión, cuando calculamos el límite a este cociente, automáticamente esto se convierte en un solo operador, ¿ok? Ya es inseparable. Por lo tanto, sería incorrecto tratar a esto como una fracción, ¿de acuerdo? Al final, dada una función, podemos obtener su derivada, ¿de acuerdo? En el caso del diferencial, nosotros previamente, antes de calcular el límite, nosotros multiplicamos ambos lados por delta x y a esta expresión ya le calculamos el límite. Por lo tanto, encontramos el diferencial. Y por supuesto, nos queda esta estructura. Dada una función, pues podemos diferenciarla. Sin embargo, dada la similitud de entre estas dos expresiones, puede ser legal concluir lo siguiente. Toda derivada puede representarse como un diferencial. ¿De acuerdo? Dada la derivada de una función f' de x, podemos representarla en su forma diferencial. F' de x de x. ¿De acuerdo? Esto nos va a servir porque el concepto de integración está relacionado con el de diferenciación, más que con el de derivación. Y vamos ahora a pasar a otro video.